Hablemos de corridos tumbados. ¿Has escuchado hablar de ellos? Cualquiera que sea tu respuesta, lo que verás te sorprenderá. Vamos a darle contexto a lo que hoy existe, descubriendo lo que no sabías o no querías saber de este género, que te guste o no te guste, la está rompiendo en el mundo. A partir de la canción Ella baila sola, el fenómeno se impulsó bastante en el año 2023. Y por tal motivo, probablemente en las fiestas de ese fin de año, en alguna posada o en algún evento, el encargado de la variedad y de la música forzó a tus vírgenes oídos a escuchar por primera vez los corridos tumbados. ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame. Pero cuéntame en la caja de comentarios. Probablemente hayas entrado en un conflicto con la imposición o tal vez dijiste: ¡quiero más! La reacción de querer más en tu primera vez no es muy común. Para agarrarle el gusto a este subgénero, podría ser incluso necesario modificar un poco, tan solo un poco, tus estándares, y para esto requieres más apertura de la que tienes cuando te toman por sorpresa. Voces que a lo mejor no aptas para oídos, mamoncita. Vamos pues a adentrarnos en áreas pantanosas, de esas que si entras, la posibilidad de que salgas ileso es casi nula. Forzosamente este tema lo tenemos que ver desde varias perspectivas. Y para llegar a ese punto, considero necesario que nos vayamos un poquito, solo un poquito atrás en el tiempo y apliquemos un poco de contexto. Vámonos entonces a 1910, a los tiempos de la Revolución Mexicana. ¿Qué tiene que ver la Revolución Mexicana con los corridos tumbados? Es sencillo. Aquí, en esta época, nacen los corridos. El país donde surgen los corridos tumbados es en México, un país que actualmente está viviendo una democracia y una libertad de expresión envidiables. Sin embargo, ser uno de los mejores países en la actualidad fue producto de constantes luchas. Una de ellas, la Revolución Mexicana de 1910. Es a donde hubo protagonistas como Pancho Villa, Emiliano Zapata y otros que luchaban por justicia social, la tierra y la libertad, buscando así terminar con el régimen de Porfirio Díaz. Aquí se adopta el término corrido para definir al tipo de canciones que se usaban para transmitir las noticias de la revolución, tales como detalles de batallas, avances de tropas, victorias, derrotas, de todos aquellos que luchaban por estos ideales. Otro medio de comunicación impensable. Un corrido es, pues, una narración cantada de algún evento o de alguna historia. En algún momento, cuando la necesidad de los habitantes de Estados Unidos por el consumo de sustancias que alteran la realidad se incrementó a niveles que a la fecha siguen siendo alarmantes, se abrió otro rubro comercial en el mundo: el comercio ilegal de sustancias, dando cabida al concepto de narcotraficantes. La oferta era muy buena, la demanda lo era más. Lo complicado, el traslado. Este tipo de situaciones dieron letra para el primer narcocorrido, interpretado por los Tigres del Norte en 1975. Se llama Contrabando y Traición. En este tema se narraba la historia de una pareja: Emilio, quien se asumía mexicano, y Camelia, que era de San Antonio, Texas. Eran lo que hoy podríamos decir un casi algo. En esta historia se cuenta que iban a entregar un cargamento de hierba que iba en las llantas. Esta pareja inició el recorrido en Tijuana y el destino era Hollywood. Llegaron, les pagaron, y cuando Emilio le dijo a Camelia: con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco con la dueña de mi vida. Camelia entró en un estado incontrolable de ira y se sintió con la autoridad moral de darle 7 tiros a Emilio. Ella se fue con el dinero y nunca se supo más nada. No creo que esta haya sido la primera canción que romantizara la violencia. Sin embargo, fue un parteaguas para el auge de este subgénero, los narcocorridos.
Dependiendo de la edad de la persona que ve este video, podrás visualizar en mayor o menor cantidad lo que estoy por comentarte. Anteriormente, las canciones no se escuchaban en Spotify, ni en YouTube, ni en TikTok. Antes, los artistas se daban a conocer en presentaciones de televisión. Programas como Siempre en Domingo con Raúl Velasco, Mala Noche No con Verónica Castro, Pácatelas con Paco Stanley, Sábado Gigante con Don Francisco, etc. Pero sobre todo en la radio. Si no salías en la radio o en la televisión, difícilmente te hacías famoso o simplemente tu fama era limitada a ciertos entornos de la sociedad. ¿Quiénes son los pioneros de los corridos? ¿Te lo has preguntado? Después de los Tigres del Norte surgieron varios nombres, uno particularmente, Chalino Sánchez, quien adquirió el título de El Rey de los Corridos. Este cantante era nacido en Sinaloa y al tener problemas con gente de esas con las que preferirías evitar los problemas, decidió partir a Estados Unidos. Estando ahí, cometió algunas infracciones a la ley que, aunque leves, lo llevaron a ser encarcelado y en su estancia en prisión conoció verdaderos personajes del crimen, siendo ellos una fuente de inspiración para la escritura de sus corridos. Ocurrió en la ciudad de Culiacán, el 15 de mayo de 1992, en un concierto, mientras Chalino cantaba la canción de Alma Enamorada, recibió un mensaje en un papelito. ¿Qué decía el papelito? Nunca se supo. Solo Chalino mencionó a su seguridad terminando el concierto que se trataba de una amenaza de muerte. Por esta situación decidió retirarse a resguardar a su domicilio. Sin embargo, al día siguiente, el 16 de mayo a las 6 de la mañana, fue interceptado por personas vestidas de policías federales y posteriormente encontrado sin vida a la orilla de la carretera con 2 impactos de bala en la parte posterior de la cabeza. Algunas teorías apuntan a que fue el mismo crimen organizado quien envió dicho mensaje, que eran personas contrarias a los protagonistas de los corridos de Chalino. Y siguiendo en esta misma línea del tiempo, entre los años 1980 y 1990, pero ahora en Estados Unidos, también había un sector de bajo alcance económico que tomó acción para aprovechar el incremento de la necesidad de sustancias prohibidas por la población estadounidense. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el rap con los corridos tumbados? En 1980, en Estados Unidos, derivado del rap, empieza el auge del hip hop y después de un subgénero, gangster rap, que lo que busca hacer es algo similar a los narcocorridos en México, narrativas de historias con temas referentes al proceso de distribución de sustancias y cómo es que gracias a esa actividad fuera de la ley pudieron no solo salir de la pobreza, sino que empezaron a tener a su alcance todo aquello que representa el consumo de marcas caras. Tenis y ropa de diseñador, carros de alta gama, licores y joyería de costos elevados. Uno de los principales exponentes, Tupac. Probablemente la canción más conocida sea la de California Love, la cual describe a California como un estado de excesos y que sabe cómo hacer fiestas. También presume de tener la mejor hierba del mundo. Te invito a que la escuches y puedas determinar la similitud del sentido de esa música a la narrativa de los corridos tumbados. El 7 de septiembre de 1996, Tupac fue a Las Vegas a presenciar la pelea de un boxeador famoso en ese momento, Mike Tyson. Saliendo para el after, un Cadillac blanco le dio alcance. De la ventana trasera de ese Cadillac salió el brazo de una persona con un arma en la mano, misma que fue accionada, y lograron impactar en 4 ocasiones a Tupac. Una en el brazo, una en la pierna, 2 en el pecho, perforando de esta manera su pulmón derecho. Llegó al hospital vivo. Sin embargo, 6 días después ocurrió su fallecimiento.
y a la fecha no se sabe quién fue el responsable. Si nos ponemos a hilar un poco en ambos países, quienes escuchan esa música, tanto el gangster rap como el narcocorrido, describen una sociedad que romantiza la violencia, porque las autoridades y las altas esferas sociales tienen formas de acceder a riquezas que ellos no, que ellos solo pudieran tener dedicándose a esta actividad. Y es que simplemente desde la escasez se piensa y se actúa diferente. Cuando notas que te ven como un ser humano inferior, no tienes los conocimientos suficientes para saber qué es actuar bien, o simplemente te das cuenta que actuando de acuerdo a las reglas no alcanzarías lo que quieres lograr. Cuando eso ocurre, las buenas decisiones empiezan a parecer absurdas. ¿Es acaso generar bienes el único objetivo de los intérpretes de los corridos tumbados? Lo hacen para poder restregar dichos bienes en la cara de los desfavorecidos o para decirles a los que también tienen, yo también pude. How you looking at this wrist, my boy? Huh? Am I rich or am I not? Para mí es mucho más complejo de lo que parece. Es importante definir que el impacto de los corridos tumbados es fuerte, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes. Esta tendencia suena apetitosa y como para lamerse los bigotes por parte de las grandes industrias, tanto legales como las no tanto. Sin embargo, no podemos limitar el consumo de este subgénero a los jóvenes. Hay también personas de generaciones previas quienes lo disfrutan. Analicemos hasta la médula por qué ocurrió este fenómeno. La respuesta tiene dos variantes. ¿Qué hicieron los protagonistas para que ocurriera? ¿Y qué hizo la sociedad para que continuaran? De manera personal te voy a mencionar 7 puntos por los cuales creo que este fenómeno ha sido tan fuerte. El primero de ellos hace referencia a una brecha generacional. Hubo un momento en que México dejó de producir música para las nuevas generaciones. La tecnología nos sorprendió y muchos no nos supimos adaptar a los cambios que llegaron. Mientras las nuevas generaciones nacieron y crecieron con esta tecnología. Por lo tanto, su percepción de la realidad no es la misma que la de los antiguos pobladores de la tierra. Su percepción en ocasiones se limita a lo que ven en las redes sociales. Y segura estoy de que te será difícil adaptarte a esta noticia. La gloriosa época de música mexicana, particularmente del rock mexicano, murió. Simplemente no se dio continuidad. Grupos como Caifanes, Café Tacuba, Maná, La Castañeda, La Cuca, no dieron más. Ni nació nada nuevo que llamara la atención de la juventud. Y seguramente tú sabes cómo le apasiona a los jóvenes y a los adolescentes la rebeldía. Y en esa rebeldía buscamos ídolos musicales. Y esto es lo que le tocó a las nuevas generaciones. Probablemente a ti te tocó Maná cuando cantaban la canción de Me Vale. Es más, me atrevo a preguntarte, ¿recuerdas el poder que sentías cuando la cantabas? Eso mismo sienten las nuevas generaciones. La segunda razón que yo creo que influyó en el auge de este fenómeno fue la normalización del uso de sustancias y la sensación de aceptación que provoca esta música. Las personas que se dedican al narcotráfico generalmente o no piensan o no les importa el daño que hacen a la sociedad, particularmente a los menores de 21 años. Y si el mercado es de menor edad, por lo tanto más inexperto, se vuelve un mercado más fácil de penetrar con ídolos musicales que alaben el uso de sustancias ilegales. Y esto se convierte en un círculo de vicio. Escuchar canciones tumbadas mientras estás con el efecto de sustancias te provoca una sensación de aprobación. Yo te digo algo, yo no estoy en contra del uso de sustancias. El problema no son las sustancias, es el abuso de las sustancias. Lamentablemente, la lucha contra el abuso no es fácil, ya que estas sustancias son producidas
diseñadas y modificadas para generar dependencia. Muchos no pueden salir de ellas. Otro de los puntos importantes es la vestimenta. Generalmente el regional mexicano está asociado con una vestimenta en la cual se incluye un sombrero, unas botas y un cinturón con una gran hebilla. Sin embargo, las generaciones de los corridos tumbados adoptan el estilo de vestimenta del gangster rap, con accesorios de diseñador, con carros y joyas de lujo. Y a los jóvenes eso les gusta. No les gusta, les encanta. Y los outfits de los intérpretes de los corridos tumbados los hacen lucir más impactantes. Y los fans quieren lucir como ellos, porque a los jóvenes simplemente no les gusta usar botas ni sombrero. Y es que el sistema capitalista tan abrazado y adoptado se siente tan bien, tan rico en la abundancia. Podrás escuchar constantemente en las canciones tumbadas alusión a marcas de las cuales algunos ni sabíamos su nombre. Las más mencionadas, Balenciaga, Cartier, Patek Philippe, Nike. En ocasiones, ni siquiera estas marcas tienen una razón de aparecer en una canción y de repente aparecen. Nos pasamos al siguiente punto, que es el ritmo. Los sonidos que emanan de los instrumentos musicales se han convertido en algo difícil de imitar. Es decir, solo México tiene esa magia. Solo México domina las cuerdas y los instrumentos de viento para poder crear estos ritmos. Y el beat o el ritmo marcado por una tuba, por un tololoche, por una guitarra, en conjunto con el estilo del trap, hacen de esta fusión algo adictivo y frecuentemente halagado por otros compañeros músicos. El siguiente punto hace referencia al trabajo constante de los protagonistas. Tal vez estés enterado o tal vez no, pero estos chicos sacan muchas canciones, hacen constantemente colaboraciones. No nos aprendemos una canción cuando ya están sacando otras 5. No ignoremos este trabajo. Se hace mucho y se ve poco. Ese trabajo que te obliga a ser constante, disciplinado, que te hace entender que una caída no es un fin y quedarte atorado no es una opción. Otro punto que me parece interesante tocar son las letras de las canciones. Y es que el amor y el desamor es un tema constante. Y a veces quieres oír una canción para recordar lo bonito o lo doloroso del amor. Y a veces sencillamente quieres olvidar. Separarte de la tortura del recuerdo de una experiencia que te destrozó el alma. Y a veces quieres dejar a un lado la ansiedad de pensar en tu amor y en escribirle y en qué hacer para complacerla y tener un descanso del alma. Y los corridos tumbados es una de las mejores opciones. Y es que en las canciones de algunos exponentes se habla de la lucha constante en la vida, de cuando tienes una meta, un objetivo, y poco a poco se van cumpliendo. Si te ha ocurrido que tienes un propósito y haces lo necesario para que ocurra, hay una satisfacción que se siente en ti y estas canciones te acompañan muy bien. Porque te dicen, le eché ganas y se logró. Entonces vamos para arriba. El último motivo de estos 7 es simplemente porque son un orgullo mexicano. Hay muchos mexicanos que no están soportando que el éxito en los escenarios se les esté concediendo a personas que no siguen un protocolo, que no siguen las reglas. Los mexicanos, habrá a quien no le guste y habrá a quien nos vale verga que no les guste. Somos un país que en cuanto a la música funciona como catapulta. Generalmente los beneficiados de esta ventaja fueron y siguen siendo los extranjeros. Y es que si la armas en México, la armas en el mundo. Y si la cagas en México, la cagas en el mundo. Y tal vez esta sea la primera ocasión que el pueblo mexicano está siendo patriota, apoyando a sus representantes para impulsarlos a nivel mundial. Si eres mexicano, bajo ninguna circunstancia trates de darle para abajo a una persona de tu mismo país que tiene el deseo de sobresalir, aunque te guste o aunque no te guste. Tal vez algún día alguien te pregunte tu opinión
y en ese momento puedes dar las aclaraciones que tú consideres necesarias. Sin embargo, no todo es vida y dulzura. No podemos cerrar los ojos. Hay una terrible sombra. Lo que nos duele verdaderamente es cuando ves desaparecidos. Cuando te enteras que existen grupos de personas que dedican sus vidas a buscar cuerpos de personas desaparecidas. Porque ilusamente las madres buscan un cuerpo para tener paz. Y ni siquiera esa pinche sensación pueden brindar. Y pienso que el romantizar a los bandidos no cabe. Cuando solo cuentas lo que te gusta hacer y cuentas que haces cosas que no desearías para ti ni para los tuyos. De verdad, ¿qué ganan desapareciendo los cuerpos?